las personas en situación de pobreza pasaron de 51.9 millones de personas a 46.8 millones. Momento Económico. Es un podcast del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Análisis de la actualidad económica de México y el mundo. Hola, soy Mildred Espíndola. En este episodio hablaremos sobre los retos para la presidenta Sheinbaum en materia de combate a la pobreza. Bienvenidas y bienvenidos y gracias por escucharnos. La administración que acaba de concluir señaló como uno de sus principales logros la reducción de la pobreza. Y efectivamente, de acuerdo con información publicada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que es el organismo encargado de la medición de la pobreza en México, la población en situación de pobreza disminuyó si comparamos el año 2018 con la última información publicada por Coneval correspondiente a 2022. De acuerdo con Coneval, una persona está en situación de pobreza cuando tiene al menos una de las siguientes carencias sociales: rezago educativo, rezago en el acceso a servicios de salud, en seguridad social, en calidad y espacio de la vivienda, carencia en servicios básicos en la vivienda y en acceso a la alimentación, y si además su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer tanto sus necesidades alimentarias como las no alimentarias. En 2022, el porcentaje de personas que se encontraban en dicha situación, es decir, en situación de pobreza, eran el 36.3% frente al 41.9% de las personas en 2018. O sea, las personas en situación de pobreza pasaron de 51.9 millones de personas a 46.8 millones. Las personas que se encuentran en situación de pobreza pueden vivir pobreza extrema o moderada. Y las personas en pobreza extrema son aquellas cuyo ingreso es menor al que les permitiría adquirir la canasta alimentaria y tienen 3 o más de las 6 posibles carencias. Mientras que para obtener el número de personas ubicadas en la pobreza moderada, Coneval lo que hace es restar del total de personas en situación de pobreza las que se encuentran en pobreza extrema. El número de personas en situación de pobreza moderada registró un avance y no así las personas que se ubican en pobreza extrema. La situación de pobreza moderada pasó de 34.9% en 2018 a 29.3% en 2022. También las personas cuyo ingreso les permite solo satisfacer algunas de sus necesidades básicas, o sea, la población con ingresos inferiores a la línea de la pobreza por ingresos, disminuyó pasando del 50% al 43.5%. De tal manera que la población no pobre y no vulnerable, que es aquella cuyo ingreso es superior a la línea de bienestar, o sea que cuentan con un ingreso que les permite cubrir tanto las necesidades alimentarias como las no alimentarias, y además no tienen ninguna de las carencias sociales utilizadas para medir la pobreza. Este número de población no pobre y no vulnerable
se incrementó pasando de 23.7% en 2018 a 27.1% en 2022. O sea, pasó de 29.3 millones de personas a 34.8 millones de personas. En cuanto a las posibles carencias, también se lograron avances en el acceso a la seguridad social, en la calidad y espacio de la vivienda, en el acceso a alimentación nutritiva y de calidad y en el acceso a servicios básicos de la vivienda. Sin embargo, la pobreza extrema prácticamente se mantuvo igual, siendo de 7% en 2018 y de 7.1% en 2022. Esto es, las personas con 3 o más de 3 posibles carencias y que disponen de un ingreso tan bajo que aún si lo dedicasen por completo a la adquisición de alimentos, no podrían adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana. En este caso, esta pobreza extrema registró un incremento de 0.1%. Y bueno, aunque pareciera poco, esto implica que el número de personas en esta circunstancia se incrementó de 8.7 millones de personas a 9.1 millones de personas. Otros indicadores que mostraron retroceso fueron el acceso a la educación y el acceso a servicios de salud. La falta de acceso a una educación básica completa o abandono escolar antes de los niveles mínimos establecidos se incrementó de 19 a 19.4%. Es decir, pasó de 23.5 millones a 25.1 millones de personas. Mientras que el porcentaje de personas que no tienen acceso regular o adecuado a servicios de atención médica se incrementó pasando de 16.2% a 39.1%. O sea, pasó de 20.1 millones de personas a 50.4 millones de personas. Si bien esta información muestra cierto avance en la reducción de la pobreza, todavía es largo el camino para llegar a un nivel que garantice la igualdad de oportunidades para la mayor parte de la población. Todavía 46.8 millones de personas viven en situación de pobreza, que esto no es poca cosa si consideramos que la persistente desigualdad dificulta la formación de capacidades de las personas que les permitan tener una vida plena. La presidenta Sheinbaum se enfrenta ahora al reto no solo de reducir las desigualdades, sino además de hacerlo de manera que esta reducción además garantice el acceso a servicios de educación, de salud, de vivienda y alimentación de calidad. Muchas gracias. Nos escuchamos en el siguiente Momento Económico. Momento Económico, el podcast. Es dirigido y producido por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Dirección ejecutiva, José Manuel Márquez. Dirección académica, César Salazar y Mildred Espíndola. Dirección técnica, Victoria Jiménez. Producción técnica, Eduardo Martínez. En las voces de entrada y salida, Hanna Posadas y Eduardo Martínez. Reserva de derechos al uso exclusivo del título en trámite.